Muy bien, vamos a trabajar con las propiedades de las señales discretas y continuas. Ya vimos algunas de las características básicas en cuanto a lo que es la función, el periodo y la frecuencia. Sí, la primera propiedad que vamos a considerar de mucha importancia este, en el trabajo de las señales, en especial en las de tiempo discreto, es que éstas sean periódicas. ¿Sí? Esa es una característica muy importante de las señales, en especial en el caso de las discretas. ¿Sí? ¿Cuál es la primera expresión que tenemos que tener presente para que esto sea verdadero? Bueno, si estamos hablando de las señales en tiempo continuo, ya sabemos que x de t es una señal en tiempo continuo. Si la señal es periódica, entonces si nosotros tenemos esa misma señal x de t más un valor t sub 0, ¿sí? Este valor nos dará como resultado la misma función, ¿sí? Un ejemplo práctico de esto, por ejemplo, tenemos a por el coseno de omega sub 0 de t más phi, que ya sabemos que phi es el ángulo de fase. Eh, Esto será igual, si la señal es periódica, va a ser igual a la misma señal A. En este caso, A va a multiplicar al coseno, ¿sí? De omega sub 0 t más un valor omega sub 0 t sub 0, es el valor que le estamos agregando a la función, más phi, que es el ángulo de fase. Entonces, si la señal que estamos trabajando es periódica, estos dos argumentos van a ser verdaderos. Cualquier valor que le agreguemos a la función de tiempo o al valor de tiempo para x nos va a dar como resultado la misma x. Muy importante, esta fórmula hay que anotarla. El periodo, en este caso t sub 0, siempre va a ser igual a un valor entero que multiplique a pi sobre omega sub 0, que omega sub 0 ya sabemos que es la velocidad angular, ¿sí? Entonces, muy importante que esto sea siempre un múltiplo de pi, ¿sí? ¿Por qué un múltiplo de pi? Porque pi es en el plano, pi es el tiempo o el periodo en el que normalmente se vuelve periódica la función, ¿sí? En la función circular, por ejemplo, la función seno, la función coseno, 2pi radianes es el ciclo completo o un múltiplo de 2pi radianes es el ciclo completo, en este caso para una función trigonométrica como la de seno y coseno. Entonces, cualquier número entero que sea un múltiplo de pi, automáticamente convertirá la función en una función periódica. En el caso de las variables de tiempo discreto, simplemente sustituimos esta parte de la t por la n y repetimos otra vez toda la expresión y nos va a dar el mismo resultado para tiempo continuo como para tiempo discreto. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, en este lado tenemos un ejemplo. Eh, Aquí tenemos que la frecuencia angular de esta función que tenemos aquí, la frecuencia angular
vale 2pi sobre 12. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta esta función de aquí, nos damos cuenta de que t sub 0 o el periodo es igual a 2t sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular, esta que tenemos aquí, es para tiempo continuo. Si recuerdan, el equivalente para tiempo discreto es este. Entonces, si nosotros hacemos la operación correspondiente, vamos a deducir que el periodo para esta función de arriba va a ser igual a 2pi partido por omega sub 0, que es igual a 2pi sobre esto que tenemos aquí, que viene siendo, vamos a ponerlo así, 2pi sobre 2pi sobre 12, ¿sí? Que viene siendo esta parte, y esto nos va a quedar igual a 12. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada n en este caso está dividido en 12, y eso lo podemos comprobar si nosotros hacemos el conteo aquí en la función. Podemos ver que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y aquí se repite la función. Entonces el periodo para esta función que tenemos aquí en tiempo discreto es igual a 12, ¿sí? Y la frecuencia angular es igual a 2pi sobre 12. ¿Por qué? Porque 2pi es lo que comprende, en este caso para la función seno, toda esta sección de aquí. Entonces está dividida en 12 muestras, ¿sí? Y siempre y cuando este valor sea un entero o un cociente de enteros, número racional múltiplo de pi, la señal siempre será periódica. En el caso de esta función de aquí abajo, podemos ver también que el número que estamos manejando como frecuencia angular es un múltiplo de pi. Si nosotros calculamos el periodo para esta función, nos vamos a dar cuenta de que el periodo para esta es igual a 31 sobre 4. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos un número racional como periodo y que cada 31 muestras se repite el ciclo. Pero es periódica, ¿por qué? Porque el valor que tenemos, el 8, es un múltiplo para pi. Entonces, existen funciones, más adelante las vamos a ver, que no son periódicas, en el que el resultado de este cociente que tenemos aquí nos da un número irracional. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos hacer que la función se repita cada pi o cada número entero múltiplo de pi. Si eso ocurre, entonces la función que estábamos trabajando no es periódica. Si no es periódica, se nos va a complicar mucho la parte del cálculo o la transformación del dominio, por lo que tendremos que usar otro tipo de herramientas para poder trabajar, en este caso, la función. Bueno, espero que haya quedado claro este punto. Vamos a ver eh, una propiedad más de lo que es la periodicidad de la función. Y a esto se le llama si podemos nosotros hacer un desplazamiento temporal y si ese desplazamiento temporal es igual a un cambio de fase. ¿Sí? Eh, ¿A qué me refiero con desplazamiento temporal o cambio de fase? Bueno, el desplazamiento temporal, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este caso, nosotros vemos para de la 8pi sobre 31, phi vale 0.
Eso quiere decir que la función inicia en el origen de acuerdo a la regla que lo rige. Si nosotros le agregamos aquí un valor phi igual a pi medios, eso va a hacer que nuestra función se atrase o se adelante esa fracción. Y nosotros queremos saber si ese cambio de fase en cuestión del ángulo en el que le vamos a iniciar la función o la vamos a desplazar, también se puede interpretar como un cambio o un desplazamiento temporal. En este caso, la respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos expresar? Bueno, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función a por el coseno de omega sub 0, que es una función de t, y le queremos agregar un número entero t sub 0, nosotros ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, ¿sí? Que si esto es periódico, nosotros íbamos a tener este resultado, que es una función t sub 0, omega sub 0 más un t sub 0. En este caso, si nosotros representamos esto mismo, pero con un cambio de fase, ¿sí? Nosotros vamos a tener que es igual a por el coseno de omega sub 0 de t más t sub 0 más phi, y eso va a ser igual a por el coseno de omega sub 0 t más omega sub 0 más t sub 0 más phi. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros comprobamos que al hacer las operaciones que más adelante vamos a hacer para este tipo de ejercicios, estos dos argumentos son verdaderos, vamos a nosotros a poder darnos cuenta de que un desplazamiento temporal, en el caso de nos estamos agregando un valor constante al factor t, va a ser igual a un cambio de fase, ¿sí? Entonces, al cambiar de fase, desplazamos la función, pero ese desplazamiento de la función se hace por un valor constante. Y si el valor que tenemos aquí nosotros como este de aquí es un número entero múltiplo de pi, entonces podemos nosotros decir que cada que nosotros desplacemos en cierto valor temporal, ese va a tener un equivalente en radianes en cuanto a lo que es el ángulo de fase. Muy bien. Eh, Vamos a ver otra de las propiedades de las señales en tiempo continuo y discreto. Y vamos a ver lo que son señales pares, ¿sí? E impares. Vamos a ver primero en el caso de las señales de tiempo continuo, ¿sí? Para que una señal sea par, tiene que cumplirse la siguiente condición. Tiene que cumplirse que x de menos t sea igual a x de t, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros tenemos un valor de x para cierto valor de t, vamos a suponer que tenemos que aquí t vale 1, vamos a decir esto, y que aquí t vale menos 1, ¿sí? Si la señal es par, t x de 1, ¿sí? Vamos a suponer que aquí tenemos que esta función vale 1. Si t a la 1 vale 1 en la función, entonces x a la menos t, que viene siendo x a la menos 1, también nos dará 1, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros podemos hacer un espejo de estos dos paneles. Si esto es simétrico con esto y se cumple, entonces nosotros podemos decir que la señal es par, ¿sí? En el caso de las señales discretas, aplica la misma situación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una función x de menos n,
esto va a ser igual a un valor x de n. ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí, esta es la escala de n, vamos a suponer que tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? X de 2 o x de 1. Vamos a ver. X de 1 es igual aproximadamente a 0.40. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos x de menos 1, que es el opuesto de este, vemos que el valor es el mismo. Entonces, si nosotros obtenemos el mismo valor tanto de x sub n como para x a la n, nosotros podemos decir tanto en el tiempo continuo como en el tiempo discreto que la señal es par. ¿Sí? Vamos ahora a ver lo que es una señal impar. ¿Sí? En el caso de una señal impar, la expresión es la siguiente. Nosotros tenemos que x de menos t va a ser igual a menos x de t. ¿Sí? Y en el caso de la señal discreta, x de menos n va a ser igual a menos x de n. ¿Sí? Gráficamente aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aquí x de 1 es, vamos a decir que menos 8, ¿sí? X de menos 1, en caso de que estuviéramos aquí x de menos 1, si en este caso esto es correspondiente, entonces esto aquí sería igual a 8, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que x de menos t es igual a menos x de t, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos verificar que una función en par se maneja así. Por ejemplo, en caso de el evento discreto, nosotros tenemos aquí x de n para el lado positivo, ¿sí? Entonces, menos x de n siempre va a corresponder con algún valor que sea igual a x de menos n, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí el comportamiento de la función, es simétrico, pero tiene un comportamiento espejo hacia lo que es el eje n y luego a lo que es el eje que para nosotros sería y. ¿Sí? Entonces, espero haya quedado claro el concepto de función par y función impar. Existen funciones y señales que no son pares y tampoco impares. Entonces, existen ejemplos de señales pares e impares y existen ejemplos de señales que no son ni pares ni señales pares. Si existe alguna pregunta o algún comentario, por favor, coméntalo ahí en el grupo o manda un correo. Vamos a estar al pendiente para estar respondiendo sus preguntas.